hermanos, dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de ¿quién, hermanos? El nombre de Jehová, el nombre del Señor. Amén.
escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Una vez más, escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Una vez más, hermanos, libre, vamos. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa. En tu casa, Dios, sí que hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Gloria a Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Decimos amén.
su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada, y salida, recordando alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, presencia, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te
Buenas tardes a todos, hermanos. Qué privilegio tan hermoso de estar aquí en la casa de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre por estar aquí, que Dios nos siga bendiciendo y su alabanza llega al trono de su gracia. Amén. Como recordatorio, hermanitos, pues tenemos aquí los anuncios de seguir ofrendando. Allá atrás se encuentran las cajitas donde podemos poner aquí el diezmo, la ofrenda, lo que nazca de su corazón para misiones. Y saben, hermanos, meditando en el pasaje de Malaquías 3:10, que dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Meditando en esto, hermanos, el Señor no porque necesite, no debemos de darle, sino porque Él quiere que nosotros obtengamos también esa generosidad, que aprendamos. Solamente eso es lo que el Señor quiere. Así es que gracias por estar aquí y vamos a orar. Padre, rogamos tu bendición, Padre, que sigas derramando, Padre Santo, en cada uno de mis hermanos, hermanas presentes, que sigas ayudando en sus trabajos, fortaleciendo, dando sabiduría, destreza y habilidad en sus manos, Padre, de acuerdo a lo que ellos necesiten, Señor. Te rogamos, bendiga sus trabajos, Padre, bendiga su camino, Señor, cubriéndole con tu Santo Espíritu, Señor, en el trayecto de que salen de su casa a su trabajo, Padre, de ida y de regreso, Señor. Como dice tu palabra, es tu promesa, yo cuidaré tu salida y tu entrada. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y gracias por todo, Señor. Bendice el dador alegre, Padre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Eduardo Valles y pertenezco al coro de la iglesia y estamos teniendo bonitos domingos donde el Señor se está moviendo en medio de nosotros, y queremos invitarlos esta noche a nuestra reunión de coinonía. No te lo pierdas, pues habrá cena y comenzaremos la cena a las 5 de la tarde y el servicio empezará a las 6:30. La iglesia proveerá el plato principal y cada uno de nosotros podemos cooperar con nuestro postre favorito. Así que no te lo pierdas, hermano, y yo sé que te va a ser de bendición. Así que estás cordialmente invitado. También queremos comunicarles, hermanos, que a partir del año que entra, nuestro servicio va a cambiar. Y en lugar de venir a las 12:30, que empieza el servicio grande, lo vamos a empezar a las 12 de la tarde. Así que, hermano, está atento a todos los cambios de nuestra iglesia, porque hay muchas cosas buenas y novedosas que tú debes de saber para que estés involucrado totalmente en nuestra iglesia, la familia del Señor. Así que también la Biblia dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Yo sé que muchas de las veces uno no sabe cómo hacer discípulos, pero si te gustaría aprender, te invitamos este domingo después del servicio de las 10:15 para que aprendas cómo hacer discípulos y así cumplamos con lo que dice el Señor en Mateo 29, que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre de Cristo Jesús, y así podemos aprender más y más cómo hacer discípulos. Así que, hermano, no te pierdas y estate aquí con nosotros y siempre infórmate de todos los acontecimientos que nuestra iglesia está dando. Y ahora vamos a sentarnos y a escuchar el mensaje de la palabra de Dios traído por nuestro pastor Carlos. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar en Gálatas capítulo 4. Les recuerdo, hermanos, cuando salgan de aquí comen algo muy pequeño, porque regresamos a las 5 a hacer nuestra cena de acción de gracia. Vamos a estar aquí todos, la iglesia completa, y después va a haber alabanza, va a haber un tiempo de devocional, oración. Así que no se lo pierdan, hermanos. Es un tiempo maravilloso que hacemos los domingos en la noche. Se llama Noche de Coinonía, y aquí vamos a estar. Si está trayendo algo, vengan un poco temprano para tener todo listo para empezar a comer a las 5 de la tarde. Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, gracias a Pastor Rich que cubrió por mí la semana pasada. Estaba un viaje de trabajo muy lejos, no podía regresar a tiempo.
Hoy vamos a continuar nuestro estudio de este libro esta carta de Pablo que lo estamos estudiando versículo por versículo, hermanos, y muchas veces aquí nos gusta estudiar la palabra de Dios versículo por versículo porque te evita a que solo cubras las partes que te convienen. Nos forza a cubrir toda la Biblia en contexto. Y llegamos al pasaje de hoy, y es un pasaje que muchas veces no se predica porque es una predicación de otra predicación, una escritura de otra escritura. Pero vamos a pasar a tiempo estudiando este pasaje. Y solo para recordarles la razón que Pablo escribe esta carta, y lo ponemos todas las semanas porque es el punto principal, es para afirmar que la salvación es solo por gracia de Dios a través de fe en Jesús y nada más, nada más. Cualquier obra que se añade invalida la obra de Jesús. Y eso es lo que estaba pasando en las iglesias de la área de Gálata. Llegaron estos personas de Jerusalén que decían que eran cristianos, eran judíos, y decían que ellos eran los hijos de Dios, y para que un cristiano sea realmente aprobado por Dios tenía que convertirse al judaísmo. Por eso se les llamaban judaizantes, porque su propósito era judaizar a los creyentes. Y les imponían estas reglas, estos ritos, estas ceremonias que no se requería. Dios no requería de su pueblo. Así que Pablo escribe esta carta con un corazón furioso y enardecido para refutar estas falsas enseñanzas de los judaizantes. Ya estamos en el capítulo 4, hoy terminamos el capítulo 4 y la carta se puede dividir en 3 secciones. El capítulo 1 y 2 habla de la experiencia de la salvación. Pablo da su testimonio y le dice, ustedes tuvieron la misma experiencia. El capítulo 3 y 4 es la parte doctrinal de la carta. Y en eso estamos ahora, donde Pablo usa la escritura para respaldar que la gracia, la salvación es solo por gracia de Dios. Y el capítulo 5 y 6 es la aplicación práctica de la gracia de Dios, de la salvación. Y eso vamos a comenzar la otra semana y vamos a ver qué significa esto para nuestras vidas diarias. Así que vamos a terminar el día de hoy con el capítulo 4. Vimos la semana que hemos pasado acerca de la inferioridad de la ley, la superioridad de la promesa, y hoy termina esta sección Pablo comparando la libertad que tenemos en Cristo con la esclavitud de vivir bajo el dominio del pecado. Vamos al pasaje de hoy. Pablo cita una historia muy conocida para los judíos como una ilustración de esta diferencia. Vamos a Gálatas capítulo 4, 21 y 31. Les voy a pedir, hermanos, si es posiblemente físico, que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Gálatas 4, del versículo 21, dice la palabra de Dios. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son las 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como con el hijo del libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Padre. Por esta palabra preciosa, esta palabra de vida, esta palabra que nos da esperanza, Padre, de que ya no tenemos que vivir bajo el dominio del pecado, sino que somos libres hijos de Dios.
Tú sabes quiénes somos, Señor, porque somos tus hijos ante ti. Bendice este tiempo, Padre, cada persona que está aquí, Padre, todo lo que traemos de esta semana que nos ha estado poniendo cargas, Señor, que lo entreguemos a tus pies y nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. En el pasaje de hoy, hermanos, Pablo hace algo que hacemos en esta iglesia los jueves en la noche, los viernes en la noche, los domingos antes de este servicio. Lo que hace Pablo, abre la Biblia y tiene un estudio bíblico. Lee un pasaje de la Biblia y lo explica. Y dice el versículo 24 que es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una historia, un evento que apunta a un significado fuera de la historia en sí. Las parábolas, por ejemplo, son historias alegóricas que apuntan a verdades espirituales. Entonces Pablo está usando esta historia de Abraham, de Sara, de Agar, Ismael, Isaac, como una ilustración para comparar la libertad en Cristo con la esclavitud de la ley. Vamos a comenzar. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Vamos a ver primero la ilustración, después la interpretación, después la implicación. Los notas están en la parte de atrás de su boletín. Y aquí en la pantalla van a estar los versículos. Vamos a comenzar. Versículo 22. Dice, esta es la ilustración. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre. La historia que usa Pablo aquí es una de los primeros descendientes de Abraham. Y es una historia muy conocida, no solo para judíos, sino para los gentiles. Noten que no da mucho detalle, porque es una historia que todos ya conocían. Pero nosotros vamos a entrar un poco de detalle para poner en contexto esta historia y se puede encontrar esto en Génesis 15 y 16 si quieren leer más. Pero si recuerdan, en Génesis 12 Dios le promete a Abraham que será una gran nación. Y Abraham dice, cree en esa promesa, deja su parentela y se va al lugar donde Dios le dice. Dios le dice que sus descendencias serán tan grandes, dice, le saca y dice, mira las estrellas, así van a ser tus descendencias. Pero hay un problema. Abraham y Sara han pasado ya sus años de tener hijos. La promesa de Dios era humanamente imposible, pero aún así ellos creyeron, ellos obedecieron. Y ahí es donde dice la palabra que fueron aprobados por Dios por su fe, porque creyeron en lo que era humanamente posible. Pero pasan 10 años y todavía no tienen descendientes, no tienen un hijo y empiezan a dudar que Dios les puede dar un hijo. Así que Abraham y su esposa Sara deciden que ellos tienen que ayudar a Dios. Y Abraham se acuesta con la esclava de su esposa y tiene un hijo. Y podemos culpar a Sara cuanto queramos, hermanos, pero Abraham aceptó. Él pudo haber dicho, no, voy a esperar en la promesa de Dios, pero él estaba dispuesto a seguir lo que le estaba diciendo Sara. Y la Biblia dice que Sara le ofrece su esclava. El resultado de esto es que tienen un hijo con la esclava de Agar, y su nombre es Ismael. Pero este hijo no es hijo de la promesa. Este no es el hijo que Dios le prometió a Abraham. Esa promesa se cumple 15 años después. Ya tenía 100 años Abraham, 90 años Sara. Era imposible humanamente este milagro, pero Sara sale embarazada y da a luz a Isaac. Ahora Abraham tiene 2 hijos, una de la esclava y una de su esposa que es libre. Y esos son la ilustración que está usando Pablo aquí para demostrar la diferencia entre la fe que libera y las obras de la carne que encarcelan. Dice el versículo 24, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael, el hijo de la esclava, es una ilustración de las obras de la carne. Isaac, el hijo de Sara, de la libre, es una ilustración de la fe en las promesas de Dios. Isaac es hijo de la promesa porque Dios hizo la obra, no fue obra humana. Ismael es producto de no esperar en Dios, de querer hacer las cosas a nuestra manera, de tratar de agradar a Dios por nuestras propias obras. Cuando hacemos eso, hermanos, negamos el poder de Dios de cumplir sus promesas.
Muchas veces cuando enfrentamos problemas, adversidades, cuando estamos en una batalla en el mundo, hacemos todo lo que queremos, todo lo que podemos en nuestro poder. Intentamos todo nuestro poder y ya de último decimos, ya no puedo, ya intenté todo, ahora voy a ir a ver si Dios, ¿qué dice Dios? Debía de ser al revés, hermanos. Debemos de acudir a Dios en primer lugar y confiar que Él puede hacer todo. Claro que debemos poner nuestra parte, pero siempre confiando en Dios, siempre pidiéndole dirección y sabiduría en todo lo que hagamos. Dios es un Dios que cumple lo que es humanamente posible. Y esa es la historia que está contando aquí Isaac, de Isaac y Ismael. Que no hay nada que podemos hacer en nuestro propio poder para recibir el favor de Dios. No hay nada que podemos hacer para pagar el castigo que se merecen nuestros pecados. No hay nada que podemos hacer para reconciliarlos nosotros mismos con Dios. La única manera es por fe en la promesa. Esa misma promesa que le hizo Dios a Abraham se cumplió en Jesús. Dios envió a su Hijo a cumplir lo que era humanamente imposible. Él vino a pagar el castigo del pecado que nosotros no pudimos pagar. Jesús, hermanos, es la promesa prometida que Dios le hizo a Abraham. Eso lo profetizó Isaías más de 700 años antes de Jesús. Dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe, nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús vino al mundo, Él cumplió esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Él cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir. Ya no es necesario obrar para ganar el favor de Dios. Ya no es necesario cumplir obras para ser aprobado por Dios. Ya no es necesario hacer ritos, ceremonias para ser aprobados por Dios. Lo único que hay que hacer es creer en la promesa de Dios. Solo es necesario creer que Dios ya hizo la obra para estar reconciliado con Dios. Y estos dos hijos de Abraham son la ilustración de las dos maneras que las personas intentan acercarse a Dios, intentan agradar a Dios, por obras o por fe. Y dice Pablo que las obras llevan a la esclavitud, la fe lleva a la libertad. Isaac representa la salvación por fe que libera. Y ese es el punto principal que está haciendo Pablo en toda esta carta. Le está diciendo, ¿por qué quieren regresar a la esclavitud del cual Cristo los liberó? Y es una pregunta válida que debemos hacer hoy en día. Es razón que muchos creyentes no gozan de su salvación, porque aún están intentando agradar a Dios por sus obras, por portarse bien, por seguir reglas y leyes. Ahora, hermanos, quiero aclarar otra vez, porque no quiero que vayan de aquí diciendo que el pastor les dijo que no tienen que obedecer a Dios, que pueden vivir, que no tienen que hacer buenas obras. Todos debemos de esforzarnos a cumplir los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios son una reflexión de la santidad que Dios desea de su pueblo. Pero, hermanos, nos esforzamos a obedecerlos no para ganar el favor de Dios, no para ganar la aprobación de Dios, sino que es una reflexión, una extensión del Dios que amamos. Obedecemos las leyes morales de Dios no por miedo, sino que por amor. Nunca lo podemos cumplir a su perfección, porque no somos perfectos. Mire la persona que está al lado de usted y dígale, no eres perfecto. Y después dígale, yo tampoco. No somos perfectos, no hay nadie perfecto en este mundo. Pero hermanos, eso no determina nuestra posición delante de Dios. Eso no es lo que determina si Dios nos acepta como hijos y nos acepta a su reino. La fe en Jesús es lo único que nos da acceso al pecador, al reino de Dios. Y eso es lo que el problema que Pablo tenía con estos judaizantes, que estaban enseñando lo opuesto. Decían que está bien, tienes que creer en Jesús, pero mantener tu posición ante Dios, tienes que cumplir estas ciertas reglas externas, reglas humanas, reglas que Dios había puesto en un tiempo para un cierto propósito, reglas dietéticas, ceremoniales, sociales,
de su vestimenta, hermanos. Estaban requiriendo su vestimenta. Muchas veces miramos una persona entrar y decimos, no está vestido como debe, no es un buen cristiano. Dios hace la obra. Esto es lo que estaban haciendo los judíos antes. Ustedes no están vestidos como debían de estar vestidos para que Dios los apruebe. Pero esas eran reglas que fueron dadas que Jesús ya cumplió. El requerir obras para ganar el valor, el favor de Dios, invalida la obra de Jesús. Invalida el evangelio de salvación de Dios por gracia. Invalida la obra que Jesús hizo en la cruz. Convierte el evangelio, hermanos, en obras humanas. Convierte la verdad de Dios en una mentira. Y el agente de esa mentira es Satanás. Es obra de Satanás, hermanos. Todo esto cuando tratan de distorsionar la palabra de Dios, es obra de Satanás. Desde el principio del mundo, Él ha estado promoviendo que el hombre ponga su fe en sus propias obras. Esa es la diferencia entre la verdad y la mentira. Esa es la diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera. En realidad, en el mundo solo existen dos religiones. Una verdad, todas las demás son mentiras. ¿Qué es una religión? La religión es la manera de llegar hacia Dios, la manera de conectarte con Dios. En ese sentido, solo existen dos maneras, solo puedes ver una verdad. Solo hay una manera de llegar a Dios. Y desde el principio, Satanás ha estado tratando de convencer al hombre de que se puede llegar a Dios por sus propias obras. Vamos al libro de Génesis y vamos a ver que desde la creación podemos ver la diferencia entre la religión falsa de obras y la religión verdadera de fe en Dios. De la diferencia entre lo que el hombre hace y lo que Dios hace. Desde ahí podemos ver esta diferencia. Solo para poner en contexto, Dios creó el mundo y en ese tiempo no había necesidad de religión. Cuando Dios creó el mundo no había necesidad de religión. ¿Por qué? Porque la religión es una manera de conectarte con Dios, de tener una comunión con Dios. Y cuando Dios creó el mundo estaba perfecto. Adán y Eva caminaban con Dios, ya tenían esa comunión. No había necesidad de una religión para traer al hombre a Dios, porque no existía el pecado. No había nada que separaba al hombre del Dios. No había maldad, no había rebelión, todo era bueno, todo era puro. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no había nada de qué avergonzarse. El mundo estaba sin pecado, era perfecto. No había ni una barrera entre el hombre y Dios. Caminaban con Dios, estaban en perfecta comunión con Dios. No había necesidad de una religión para llegar a la presencia de Dios. Ya lo tenían. Pero todo eso cambia cuando vamos a Génesis 3. ¿Qué pasa? Satanás los tienta y desobedecen a Dios. Y otra vez, hermanos, pues no podemos solo culpar a Eva, dice la Biblia, que ahí estaba Adán. Y él pudo haber dicho, no, vamos a obedecer lo que Dios dijo, pero él también desobedeció. Ambos desobedecieron y por primera vez entra el pecado al mundo. Y el pecado ya no es perfecto, ya no es como Dios lo creó, ya no es puro, ya no es bueno. ¿Y qué es el resultado? Inmediatamente hay separación del hombre y de Dios. Inmediatamente se crea una barrera entre el hombre y Dios. Inmediatamente se rompe la comunión perfecta que el hombre tenía con Dios. Génesis 7 y 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que pasaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Hermanos, aquí vemos el inicio de la falsa religión que trata de reconciliarse con Dios por obras humanas. ¿Cómo? Esta es la primera vez que vemos que un hombre trata de crear una manera de cubrir la vergüenza de su desobediencia con sus propias obras. Este es el primer acto de un hombre para cubrir su iniquidad por sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Con hojas de higuera. Se esconde porque sabe
que su pecado lo separa de Dios y busca su propia manera para reconciliarse con Dios. Busca su propia manera para esconder su pecado. Busca su propia manera para cubrir su iniquidad. El pecado transforma dramáticamente la relación íntima que el hombre tenía con Dios. El hombre ya no está en perfecta comunión con Dios. Ahora dice que están avergonzados. ¿Por qué? Por su desobediencia. Su conciencia causa que se escondan. Le tienen miedo a Dios. ¿De qué? Del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, el que desobedece seguramente, dice, va a morir. Ahora ya reconocen la consecuencia, el juicio de Dios por haber desobedecido y se esconden. Ya no tienen la bendición de estar en comunión con Dios. ¿Qué reciben ahora? La maldición de la separación con Dios. Y esa maldición, hermanos, contamina a todo el mundo y se extiende de toda persona que nace después de Adán y Eva. ¿Quién de aquí nació después de Adán y Eva? Todos. Todos nacimos contaminados por ese pecado, que fueron separados de Dios, y todos nacimos separados de Dios. Ellos estaban en perfecta comunión con Dios, no había necesidad de religión, tenían esa comunión íntima con Dios. Entra el pecado y ¿qué pasa? Salen de la presencia de Dios. Y aquí nacimos todos, fuera de la presencia de Dios. Y desde ese momento, hermanos, Satanás ha estado tratando de convencer al hombre de que por sus propias obras puede cubrir sus pecados y regresar a la presencia de Dios. Desde ese momento el hombre ha estado buscando maneras de cubrir sus pecados y llegar ante Dios con sus propias obras. Esa es la falsa religión. Eso es lo que está hablando Pablo en Gálatas. Esos judaizantes le están diciendo, ustedes pueden cubrir sus iniquidades, tienen que cubrirlo ustedes mismos para ir ante Dios. Estaban imponiendo requerimientos humanos, obras humanos para cubrir sus iniquidades. Sus hojas de higueras eran las leyes, las tradiciones, las ceremonias, la circuncisión. Les decían, si no hacen esto, no pueden estar en la presencia de Dios. Si no hacen esto, Dios no les ama. Le estaba diciendo, ustedes mismos son los que tienen que obrar para ganar el favor de Dios. Pero aquí, hermanos, donde vemos el amor y la misericordia de Dios, la gracia de Dios, aquí mismo vemos que Dios mismo ahora crea la manera de cubrir las iniquidades del hombre. Aquí mismo vemos la religión verdadera, donde Dios demuestra que para regresar a su presencia requiere la muerte de un inocente. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios dijo al hombre y a su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto, hermanos, es el inicio de la verdadera religión, donde Dios provee la manera para cubrir el pecado del hombre. Y esa manera es la muerte de un inocente que Dios mismo provee. Dios había dicho que la consecuencia del pecado, de la desobediencia, era la muerte. Pero en su eterno amor, en su gracia, Él provee el sustituto para la muerte que causó el pecado, para cubrir las iniquidades del pecador. Hermanos, esa es la promesa de Dios. Jesús es el sustituto que Dios proveó para cubrir el pecado del hombre, para curar al hombre de la maldición del pecado. Fue obra de Dios, no es obra de nosotros mismos. Dios proveyó al Cordero sin mancha para cubrir nuestras iniquidades. Isaías 53:5 otra vez, lo voy a leer de nuevo, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Eso es la verdadera religión. No hay higuera que pueda cubrir los pecados del mundo. La única manera es por fe en la obra de Dios, en fe en el sacrificio que Dios mismo proveyó. Esa es la única verdadera religión. Toda otra es mentira. No puede haber dos versiones de la verdad. Solo hay una verdad. O es verdad o es mentira.
No hay muchas maneras de llegar a Dios. Dios no está en una montaña y hay caminos por todos lados y llegas al mismo Dios. No, hermano. La palabra de Dios es claro. Jesús dijo, yo, solo por mí puedes llegar a Dios. No hay nada que puede cubrir con nuestras propias obras, nuestros pecados, para que podamos regresar a la presencia de Dios. Desde la creación, hermanos, podemos ver esta batalla entre la falsa doctrina de la salvación por obras con la verdadera doctrina de la gracia de Dios. Entre la mentira de que el hombre puede cubrir sus pecados con sus propias obras y la verdad de que Dios mismo provee un sustituto para cubrir los pecados del hombre. Y por los siglos Dios requirió el sacrificio humano, el sacrificio de animales a los judíos. ¿Por qué? Porque estaba enseñando esta verdad. Estos sacrificios era una manera que se hacía continuamente para recordar la verdad que se necesita la muerte de un inocente. Estaba apuntando a lo que venía. Y cuando vino Jesús, Él cumplió eso. Él cambió todo eso. Ya no era necesidad de apuntar a esos sacrificios. Ya no es necesario de hacer esos sacrificios para decir va a venir uno, porque ya había llegado. Jesús vino. Él era el único sacrificio perfecto. Estos sacrificios, hermanos, se dice que en el tiempo de la Pascua se hacían más de 250,000 sacrificios de animales en esa semana nada más. ¿Por qué? Porque no había ningún sacrificio digno. Todos estaban con defectos, pero Jesús vino, el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado. Dios mismo proveyó a su Hijo a morir en la cruz para cubrir nuestras iniquidades. Jesús es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Él cumplió los requisitos de la ley. Él cumplió la condena que nosotros nos merecemos. Vino a librar al pecador de la esclavitud, del dominio del pecado. Y por su fe en esa obra, el pecador es reconciliado con Dios. Hermanos, esta ilustración de Pablo que está haciendo hoy, está yendo atacando directamente a estos judaizantes que decían, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Y si ustedes quieren ganar el favor de Dios, se tienen que convertir y ser igual como nosotros, hacer lo que nosotros hacemos, si no Dios no nos puede amar. Les decían, ustedes no son descendientes de Abraham. Entonces Pablo les dice, sí, ustedes creen que son descendientes de Abraham. Genealógicamente son descendientes de Isaac, pero espiritualmente les dice, son descendientes de Ismael, porque aún están trabajando y haciendo sus obras para ganar el favor de Dios. Las falsas doctrinas de estos judaizantes estaban basadas en las obras del hombre. La verdad del Evangelio de Jesús está basada en la obra de Dios. Toda falsa doctrina dice, esto es lo que tienes que hacer para ser aprobado de Dios. Y la verdad de Dios dice, esto es lo que Dios ya hizo para que pueda ser aprobado por Dios. Hermanos, el Evangelio de Jesús es la única religión que está basado no en lo que una persona tiene que hacer para ganar el favor, el amor, la aprobación de Dios, sino porque Dios ya hizo por nosotros. La salvación por gracia, solo por fe en Jesús y nada más. Eso es lo que está comparando aquí Pablo. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la ilustración, ahora veamos la interpretación. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es en el monte Sinaí de Arabia y corresponde al Jerusalén actual. Hace una semana estudiamos la diferencia en el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba basado en sacrificios, en ritos, en ceremonias, en cosas que los judíos tenían que hacer para apaciguar la ira de Dios. Y el nuevo pacto está basado en lo que Dios ya hizo para satisfacer el castigo del pecado. Sacrificó a su Hijo. Y Pablo compara estos dos hijos como los dos pactos. Demuestra que las obras humanas que se hacen para ganar el favor de Dios producen condenación
y esclavizan al pecador. La esclavitud produce más esclavos, porque el esclavo no puede librarse por sí mismo. Un hijo que nace en esclavitud, nace como esclavo. El hijo de Agar nació en esclavitud, porque fue producto de obras humanas. Y esa línea de obras humanas que condenan sigue hasta estos días. Dice ahí que corresponde al Jerusalén actual. Se podía decir hoy, corresponde a los Estados Unidos actual, corresponde al mundo actual. Los falsos maestros judíos decían que solo si eres descendiente de Abraham puedes ser salvo. Y recuerden que en el área de Gálata era área gentil, no eran judíos, no crecieron en el judaísmo, no seguían las reglas, no conocían todas estas tradiciones. Entonces Pablo les dice, esto no es los requisitos, se dieron estas reglas para un tiempo específico, para preparar la llegada de Jesús. Jesús ya llegó, ya no tienen que hacer esto. Espiritualmente, ahora son hijos de Isaac, no son hijos de esclavitud. Cualquier sistema de fe, hermanos, basado en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de obras, esclaviza al pecador. Y es una sentencia de muerte, porque nadie lo puede cumplir. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos bajo la ley, esclavos del pecado, sentenciado a muerte. Todos nacimos esclavizados bajo el dominio del pecado y nadie se puede librar por sus propias obras. Pero hermanos, si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no estás bajo esclavitud. ¿Por qué? Porque ya no perteneces a este mundo. Mire que dice versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Todo creyente ya no está viviendo en esclavitud. ¿Y qué pasa en ese momento que pusiste tu fe en Cristo? Ya no eres de este mundo. Tu ciudadanía ya no está en este mundo. Eres descendiente espiritual de la promesa de Dios. Si eres un creyente, has vuelto a nacer, has renacido. Dios te ha dado una nueva vida y una nueva ciudadanía en su reino. Todo creyente es descendiente de la promesa de Dios y espiritualmente está conectado al reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo viene a hablar con Jesús y le está preguntando, Señor, obviamente tú eres el que enviaste y quiero saber cómo puedo llegar al reino de Dios. Y le responde Jesús, Juan 3:3, respondió Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento espiritual del creyente es una obra de Dios. Igual como el nacimiento de Isaac fue una obra milagrosa de Dios. Abraham tenía 99 años, Sara 90 años. Eso no podía ser posible humanamente. Solo Dios pudo haber hecho esa obra. Y es un cumplimiento de su promesa. Y de igual manera, hermanos, cada vez que un nuevo creyente recibe a Cristo en su corazón y pone su fe en Cristo, eso es una obra milagrosa que ocurre. Esa persona recibe una nueva vida espiritual. Y no hay nada que podemos hacer en nuestro propio poder para lograr eso. No hay nada que podemos hacer para nosotros mismos nacer de nuevo. Solo es obra de Dios, cumplido por Jesús y fe en su obra. Y solo el que pone su fe en eso vuelve a nacer de nuevo. Nacimos, hermanos, como hijos de esclavitud. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, volvemos a nacer como hijos de libertad, librados de la esclavitud, y somos recibidos como hijo de Dios. Dice versículo 4, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la ilustración, ya vimos la interpretación, ahora vemos la implicación. Dice el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también
ahora. Hermanos, hay muchas falsas doctrinas que dicen, acepta a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Acepta a Cristo y vas a conseguir un mejor trabajo, vas a conseguir una mejor casa, un mejor carro. Todos sus problemas te van a solucionar. Hermano, eso no es bíblico. Eso no es lo que dice la Biblia. La implicación de creer en la promesa de Dios dice así que todo el que había nacido según la carne va a ser el que ha nacido, va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Los hijos de Dios siempre serán perseguidos por los hijos del mundo. El nacimiento de Isaac produjo una gran animosidad por parte de Agar, de Ismael. Cuando Ismael nació, hermanos, nació unos 15 años. Por 15 años Ismael era el hijo de la esclava. Imagínense, 15 años este joven creció creyendo que era el hijo de la promesa, creyendo que era el descendiente de todo lo de Abraham. Pero después nace Isaac milagrosamente. Ismael pierde todo de un día a otro. Y podemos ver en Génesis que esto produce un odio de Isaac, de parte de Agar y Ismael hacia Isaac. Génesis 21, 8 y 10 dice, y creció el niño y fue detestado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Se burlaba, dice. El hijo de la esclavitud se burlaba del hijo de la promesa. Hermanos, ¿quién de aquí ha sido burlado por ser un creyente? A todos nos pasa. A todos nos pasa. Los hijos del mundo siempre van a perseguir a los hijos de la promesa. Y hermanos, el echar a Agar y Ismael no terminó el odio y la persecución. Existe hasta el día de hoy. Los descendientes de Ismael, los que ahora son los del mundo árabe, aún ahora odian al pueblo de Israel. Y muchos profesan públicamente que Israel debe ser destruido e eliminado de la tierra. Israel, hermanos, los descendientes de Abraham, es un país pequeño que está rodeado de enemigos. Está rodeado de enemigos que están dispuestos a eliminar. Han dicho públicamente, no vamos a terminar hasta que eliminemos a Israel. Y esos enemigos son hijos de Ismael. La persecución sigue ahora. Y espiritualmente, hermanos, esa persecución de los hijos del hombre de la esclavitud continúan hoy contra los hijos de la promesa. Los hijos espirituales de Dios también estamos rodeados por enemigos. Y muchas veces están determinados en eliminar a los que creen en Dios. Si tú eres creyente, hermano, tú eres enemigo del mundo. Si tú eres creyente, vas a ser perseguido. Si tú eres creyente, el mundo está esperando que tú falles. El mundo está esperando para decirte, mira, sabía que no eras un creyente real. El mundo está esperando que tú abandones tu fe. Estamos rodeados. ¿Por qué? Porque Satanás ha engañado al mundo con su mentira. Y esa mentira siempre está en contra de la verdad. Es lo que estaba haciendo en la iglesia de Gálata. Y es lo mismo que sigue haciendo hoy en día. Él es el príncipe de la mentira y hará todo lo posible para destruir la verdad. Y eso comienza con destruir a los que creen en la verdad. ¿Cómo destruyen la verdad de Dios? Con mentiras, con distorsiones. Me estaba contando un hermano este sábado que fue a la casa de un amigo que le dijo que tenía 2 hijos. Y le dice, ay, ¿dónde están tus hijos? No les llames hijos, son hijes. ¿Y qué es eso? Dice, es que yo le he dado, dice, la oportunidad que ellos escojan si van a ser hombres o mujeres. Y hasta que decidan, les vamos a referir como hijes, hasta que ellos decidan. Hermanos, esto es engaño del mundo en contra de la verdad de Dios, que dice que hizo el hombre y la mujer. Hermanos, esa es la persecución que tenemos y lo vemos todos los días.
todos los días. Si tú crees en la verdad, prepárate por la persecución de la mentira, de que quieren destruir la verdad. Pero hermano, el mundo nos puede perseguir, pero no nos puede vencer. Si tú eres creyente, no tienes que vivir en miedo de la persecución, porque el mundo te puede perseguir, pero si tú has puesto tu fe en Cristo, dice la palabra que eres más que vencedor. Juan 16:33 dice, en el mundo tendráis aflicción. Esta es una certeza, vas a tener aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, si tú eres puesto tu fe en Cristo, ya no eres esclavo, eres libre. Versículo 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y lo que tenemos que seguir haciendo continuamente es lo mismo que hizo Abraham, echar afuera todo lo que no es hijo de Dios. Echó afuera a la esclava. Tenemos que echar nosotros fuera a eso que nos tenía esclavizado del pasado. Ya no somos hijos de la esclavitud, somos hijos de la libertad. Ya no somos hijos de la ira de Dios, sino que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya hemos sido librados de la linaje de esclavitud del pecado. Ahora somos ciudadanos del reino libre de Dios. Y hermanos, eso nada ni nadie te lo puede quitar. Nada en este mundo, ningún ataque de Satanás te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tal vez hay alguien aquí que llegó tratando de cubrir sus iniquidades con hojas de higuera, con sus propias obras. Tal vez como Adán y Eva, tú conoces que fue caminar con Dios. Pero últimamente te has estado escondiendo de Dios, avergonzado por tus actitudes, por lo que has hecho. Déjame decirte, hermanos, que si tú has puesto tu fe en Cristo, nada te puede quitar tu posición ante Dios. Y Él te está esperando en este momento como un padre que espera a su hijo pródigo. Ya no te escondas. Regresa a Dios, regresa con tu familia espiritual, regresa al calor de su amor, regresa a la paz de su perdón, regresa al gozo de tu salvación. Tal vez tú estás aquí hoy y no conoces lo que es vivir y caminar con Dios. Tal vez estás viviendo una vida separado de Dios. Tal vez piensas que no mereces su amor. Tal vez estás avergonzado por tus pecados. Piensas que Dios ya no te va a aceptar como eres. Piensas que tienes que obrar para merecer el perdón de Dios. Si ese eres tú, quiero decirte que tienes razón. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie puede hacer lo suficiente bueno, las suficientes buenas obras para ganar el amor de Dios. Pero no tenemos que hacer eso, porque Dios ya hizo la obra. Él ya envió el sacrificio para nosotros. Él envió a su Hijo para hacer la obra que tú y yo no podemos hacer. Y lo único que hay que hacer es creer en Jesús. Y Él te acepta ahí donde tú estás. Y cuando haces eso, recibes su perdón. Te libera de las cadenas del pecado. Te libera del dominio del pecado y te recibe como tus hijos. Te da su propio espíritu que te ayuda ahora a vivir una vida que agrada a Dios. Así que hermanos, vamos a orar en este momento. Y esto lo hacemos todos los domingos, hermanos, porque hay que dar tiempo para que la gente venga ante Dios. Si tú te sientes que quieres llegar ante Dios, tal vez necesitas decirle a Dios, Dios, ya estoy cansado de tratar de cubrir mis iniquidades con hojas de higuera, con mis propias obras. Vengo ante ti, pongo mi fe en ti y quiero tu liberación. Tal vez te has apartado de Dios, tal vez estás escondido y Dios quiere que regreses. Este es el momento, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Padre, tú eres grande. Gracias te damos, Padre, porque tú has enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, porque tú hiciste lo que nosotros no pudimos hacer. Padre, bendice cada persona que está aquí presente, Padre.
Si hay alguien aquí, Padre, que no conoce el gozo de estar en comunión contigo, que este sea el momento. Pasen adelante. Aquí estarán personas que pueden orar. Y para nosotros, Padre, que te conocemos por mucho tiempo, te pedimos, Padre, que este sea un momento que restablezcamos esa relación contigo, que vuelva a quemar ese fuego que estaba delante de nosotros. Te pedimos, Padre, que cualquier persona aquí que necesite de tu salvación, que este sea el momento. Bendice cada persona presente aquí, Padre. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba, por favor. Bendice cada persona que está aquí, Padre. Gracias que tú, Padre, has hecho la obra que no podemos hacer. Gracias te damos, Padre. Y ahora en este momento, Padre, que tomamos para cantar este canto, que sea un tiempo de reflexión, Padre. Un tiempo que reflejemos en quiénes somos ante ti. Que tengamos ese gozo de nuestra salvación. Y que nunca olvidemos, Padre, que somos obedientes a ti, no por miedo, sino por amor a lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el altar está abierto. Si alguien necesita oración, si necesita solo hablar con Dios, el altar está abierto. Pasen adelante. Mil gracias.
asiento, hermanos. Hace como 2 meses comenzamos nuestros estudios de varones y el primer clase que tuvimos, nuestro hermano José vino y dijo, hermanos, al final del estudio hice la invitación y él levantó su mano y dice, yo nunca he aceptado a Cristo en mi corazón y estoy listo. Y el día de hoy está haciendo una confesión pública de eso que ha hecho. Así que vamos a tomarle al pastor David que va a hacer este bautizo. You gonna pray? Gloria a Dios. Yeah. Sí. Hoy tenemos aquí a la hermana María y a su hijo José, y hace un tiempo atrás ellos aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ambos están aquí hoy para cumplir con la ordenanza del bautismo. Pero antes de empezar el bautismo, le voy a pedir a nuestro hermano diácono David Rodríguez que haga una oración especial de bendición sobre la vida de José y la vida de María. Amén. Padre precioso, Señor, aquí estamos todos en tu presencia. Nos unimos, Señor, clamándote a ti y dándote gracias principalmente por la obra que tú has hecho, Señor, en nuestra hermana María y, Señor, su hijo José, Señor. Padre, agradecemos porque esto solo viene de ti, la obra que tú haces en el corazón. Gracias, mi Dios, porque hemos visto el fruto, Señor, de lo que estás haciendo en sus vidas, el gozo que tienen y el hambre que tienen, Señor, de ti. Nosotros rogamos por ellos para que esta obra poderosa, Señor, grande, que tú has comenzado en sus corazones, Señor, siga creciendo, mi Dios, para honra y gloria tuya, Señor, y que todos aquellos que están a su alrededor miren que tú eres el único que cambia, Señor, vidas, y continúas con ellos, Padre, hasta ese día en que estemos todos en tu presencia como tú lo prometes, una vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, David. Gracias, hermano. Ten cuidado, se va a caer. ¿Está bien? Sí, ¿te puedes sentar ahí? Hermana María, ¿usted ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Sí. ¿Sí? Ok, hermana, tápese su nariz. La voy a bautizar. La bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermano José, ¿has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Claro que sí, estoy listo. Hermano, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición, hermanos, el bautizo es una expresión externa de lo que Dios ya hizo internamente, es lo que están haciendo. Hermanos, una cosa más, mañana cumple años la hija de mi suegra, mi esposa. Y le iba a pedir que le canten con feliz cumpleaños, pero como siempre está detrás de las escenas, hermanos. Esa es mi esposa, la ayuda idónea que Dios me ha dado, que hace todo detrás de la escena para que podamos continuar. Así que cantémosle en nuestra ausencia. Dios deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños,
Que hermanos, Hermanos. antes que nos vayamos, hermanos, No se olviden, regresen esta tarde a las 5, tenemos la comunión a las 5 y después alabanzas, adoración. No se lo pierdan, hermano, un tiempo muy bonito en familia.